Buenas noches, Dios os bendiga grandemente. Bueno, eso es nuestro estudio del libro de Santiago por esta noche, pero antes que empiezo con el estudio, quiero animaros que yo sé que hay unos de vosotros que están quedando ahí en casa porque pueden ver los videos ahí en casa que estamos subiendo por del, del estudio de Santiago. Y yo quiero animaros que no quédate en casa. Ven acá a la iglesia porque eso es el lugar que Dios tiene para nosotros. Nosotros como creyentes debemos reunir. Aún la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 10 versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, necesitamos reunir, necesitamos unir juntos y animar unos al otro, exhortar unos al otro. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Podemos exhortar unos al otro aquí presente cuando estamos aquí juntos. Entonces quiero animaros que no quédate en casa cuando hay culto. Ven acá a la iglesia para que podamos aprender de la palabra de Dios, podemos tener el compañerismo unos con los otros y que podamos recibir las bendiciones de Dios. Puedo deciros, yo sé que puedo recibir bendiciones de Dios ahí en casa, leyendo la Biblia, mirando vídeos y todo eso, pero puede recibir aún más bendiciones de Dios cuando está aquí en la iglesia con sus hermanos y hermanas a su alrededor aquí en la iglesia. Entonces quiero animaros que por favor ven acá a la iglesia. Estamos acá esperándoos. Entonces vamos a empezar nuestra lección por esta tarde o esta noche. La semana pasada, hoy es miércoles, pues domingo en la tarde, hemos empezado con el capítulo número 2 de Santiago. Y hemos visto que ahí está hablando acerca de haciendo acepción de personas. Dice en versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y luego Santiago nos dio unos ejemplos en cuanto a una persona rico y otra persona pobre que entra en la iglesia, que son salvos, que ellos son nuestros hermanos, pero ellos entran en la iglesia y de repente unos de nosotros estamos tratando con la persona que tiene dinero en una manera y con la persona que no tiene dinero en otra manera. La palabra de Dios y Santiago está diciéndonos que eso, hermanos, eso no debe ser. No debe ser aquí en la iglesia, porque hemos visto domingo que no hay diferencia entre nosotros, sea pobre o rico, sea americano o español de cualquier nacionalidad, sea gordo o flaco, sea blanco o negro. ¿Sabe qué? No hay diferencia en nosotros. Cada uno de nosotros somos pecadores que necesitamos y que tenemos un Salvador y damos gracias a Dios por eso. Entonces, hoy vamos a empezar con versículo número 5. Ahí dice la palabra de Dios, versículo número 5, y hemos visto parte de eso el domingo también. Dice, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Entonces ahí podemos ver que Dios está ahí y Él, dice la palabra de Dios, que Él nos ha elegido. Eso tiene la gracia de Dios. Eso viene de la gracia de Dios y tenemos que entender, hermanos, que estamos acá
y no somos elegidos por las cosas que hemos hecho o por las cosas que vamos a hacer. Dios nos ha salvado por su voluntad. Dice en Tito capítulo 3, versículo 5, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si tú estás aquí, tú estás escuchando este video y estás salvo, bueno, damos gracias a Dios por eso. Pero a la vez tenemos que entender que eso no significa que Dios no ha elegido las otras personas a su alrededor. ¿Sabe qué? Cuando Cristo murió en la cruz, Él murió por cualquiera persona que quiere recibir lo que Él está ofreciendo. Él está ofreciendo vida eterna. Y esa vida eterna está ofrecido a cualquiera persona, a todos que invocan el nombre del Señor, a todas las personas que quieren creer. Pero déjenme deciros que tenemos que creerlo, tenemos que creer lo que Él ha hecho. Él murió pagando por nuestros pecados, Él resucitó para darnos la vida eterna. Y cada cual tiene que tomar la decisión de creer en lo que Él ha hecho para que ellos también pueden ser salvos. Ellos también pueden ser elegidos de Dios. Entonces, de nuevo, Dios no está decidiendo a elegir esa persona y aquel persona no. Es nuestra decisión. Pero si decidimos a aceptar lo que Él está ofreciendo o no. Dios ha prometido el reino de Dios a los que le aman, no a los que aman a este mundo y las riquezas. Y es por esta razón que Santiago está dándonos ese ejemplo del hombre rico y el hombre pobre. Mira, no debemos amar las cosas de este mundo. No debemos amarlo. Eso es lo que dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Que no debemos amar el mundo. Y si estamos tratando a una persona rico en una manera diferente que estamos tratando esa otra persona que no tiene muchos recursos, ¿sabe qué? Estamos condenando a nosotros mismos. Estamos convictando a nosotros mismos. Vamos a ver versículo 6 y versículo 7. No, de verdad no tengo mucho que hacer con eso porque eso está encajado con versículo número 5, pero dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Nos oprimen los ricos y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Ahora vamos a ver versículo número 8. Versículo 8 dice, si en verdad cumplís la ley leal conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, bien hacéis. ¿Por qué el amor a tu prójimo se llama la ley real? Bueno, número 1 es porque fue dado por el rey. Fue dado por el rey. En Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 19, búscalo conmigo ahí en casa. Levítico capítulo 19 y versículo número 18. Dice la palabra de Dios, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Eso es la ley de Dios que Dios mismo ha dado a los israelitas. Eso es el Padre Celestial diciendo a los israelitas que mira, deben amar unos al otro. Eso es la ley de Dios.
de Dios el Padre. Entonces tenemos que aplicar eso a nuestra vida. Pero también, quizás tú dices, mira, ya no estamos viviendo bajo la ley, estamos viviendo bajo la gracia, pero vamos a ver lo que dice Jesucristo. Dios el Hijo, Jesucristo, reafirmó la ley a sus discípulos en Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 13, versículo 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis uno al otro. Recuerden lo que dice ahí, versículo número 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe que Jesucristo reafirmó la ley de Dios el Padre aquí a nosotros, a los discípulos? Pero no solamente a ellos, pero para nosotros hoy en día también, para nosotros que estamos viviendo bajo la gracia de Dios en vez de la ley de Dios. No es que tenemos que cumplir la ley para ser salvos, porque somos salvos por la gracia de Dios. Pero aún bajo la gracia de Dios, Dios nos ha dado mandamientos que debemos guardar. Dios nos ha dado cosas que debemos cumplir en nuestra vida, y eso es el cumplimiento, el mandamiento grande, un mandamiento grande que debemos amar unos al otro. Y también el Espíritu Santo, porque Dios es un Trinidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Dios el Espíritu Santo llena nuestro corazón con el amor de Dios y espera que lo compartamos con los demás. Mire conmigo Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5, versículo número 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La Biblia nos dice en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes y Señor de señores. Porque el amor a su prójimo se llama la ley real, porque fue dado, número uno, porque fue dado por el Rey. Y déjame deciros de nuevo que Dios es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Pues la primera razón que ama a tu prójimo se llama la ley real, es porque fue dado por el Rey verdadero. La segunda razón que está llamado Rey, la ley real, es porque rige todas las demás leyes. Porque rige todas las demás leyes. Mire conmigo Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es, ¿qué? El amor. El cumplimiento de la ley es el amor. No habría necesidad de miles de leyes que tenemos en ese mundo ahora mismo si cada persona realmente está cumpliendo este mandamiento. Que realmente estamos amando unos al otro. Que estamos amando a nuestro prójimo. Eso es lo que el versículo 8 dice. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, bien hacéis.
Debemos tratar a los demás como queremos que nos tratan a nosotros mismos. Eso es algo lógico. Si queremos que otra persona está tratando conmigo bien, pues ¿cómo es que debo tratar con ellos? Debo tratarlos bien. Debemos hacer lo que yo quiero que ellos hacen a mí. Mateo capítulo 7, versículo 12. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque eso es la ley y los profetas. Pues si tú quieres que la gente está maltratándote, pues ¿sabes lo que tú vas a estar haciendo? Vas a estar maltratando a ellos. Si tú quieres que ellos están haciendo buenas cosas contigo, bendeciéndote, ¿sabe qué? Lo que tú debes estar haciendo, debe estar bendeciendo a ellos, debe estar haciendo buenas cosas para ellos. Eso es parte de amando unos al otro. Debemos amar a los demás como nosotros queremos estar amados. El amor cristiano no significa que debe gustarme una persona y estar de acuerdo con él en todo. El amor cristiano significa tratar a los demás como Dios me ha tratado a mí. Yo debo tratar con los demás como Dios ha tratado conmigo. ¿Sabe qué? Dios está mostrando todo su amor hacia mí. Me ha mostrado y sigue mostrándome amor todos los días. Y eso es la manera que yo debo estar haciendo a los demás. Es un acto de la voluntad y no una emoción que tiene que fingir. Como he hablado en cuanto a eso antes, que las emociones de verdad no nos hacen bien en cuanto a nuestra vida cristiana. Porque nuestras emociones cambian. Nuestras emociones pueden estar, ¿cómo es la palabra? Afectado por las cosas exteriores. Pero la voluntad, debemos amar por voluntad. Debemos amar porque sabemos que eso es lo que dice Dios, la palabra de Dios, que debo hacer. Debo amar porque eso es lo que dice la palabra de Dios para mí. Un acto de la voluntad y no una emoción que tenemos que fingir. El motivo es para glorificar a Dios. El motivo que amamos unos al otro es para glorificar a Dios. Y el medio es por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sabe qué es el fruto del Espíritu Santo? La primera es, el primero en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Esos son el fruto del Espíritu Santo. Y el primer fruto que hay allí es amor. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe qué? Si tú quieres amar a tu prójimo, debe confiar en el Espíritu que está viviendo en ti. Debe confiar que el Espíritu Santo que está morando en ti va a darte este amor para que tú puedas darlo a otras personas. Ahora vamos a ver versículo 9. Versículo 9 dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si hacéis acepciones de personas, ¿qué ley hemos quebrado? Porque quizás está diciendo, mira,
¿Dónde dice eso? Ahí en la palabra de Dios. Que no debemos hacer acepciones de personas. Eso es una buena pregunta. Pues mira conmigo Deuteronomio capítulo 1, versículo 17. Deuteronomio capítulo 1, versículo 17. Deuteronomio capítulo 1, versículo 17 dice, y no voy a leer todo el versículo, pero voy a leer esa parte donde nos dice que no debemos hacer acepción de personas. Dice, Deuteronomio capítulo 1, versículo 17, dice, no hagáis distinción de personas en el juicio. También nos dice en Deuteronomio capítulo 16, versículo 19, dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. Eso era Dios cuando Él estaba hablando al liderazgo de los israelitas. Pero déjame deciros que eso no solamente era para ellos, es para nosotros también hoy en día. Que no debemos hacer acepciones de personas. Ahora vamos a ver versículo 10 y versículo 11 de Santiago, capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, y te has hecho transgresor de la ley. Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3 y versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas, ¿escucharon eso? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces ahí la palabra de Dios está diciendo, como nos dijo en versículo número 10 de Santiago, que si quiere cumplir la ley, hay que cumplir todo. Pero si quiebra la ley en solamente un parte, ¿sabe qué? Quiebra todo. Porque la ley de Dios es unido. Y si quebramos un parte, quebramos todo. Es como si yo tenía un vidrio aquí delante de mí y yo tengo algo para puñar ese vidrio. Aquí solamente en esa pequeña esquina de este vidrio. ¿Qué va a pasar con todo el resto del vidrio? Todo el resto del vidrio también va a quebrar. Va a quebrar y va a caer. Y es lo mismo con la ley. Si quebramos un pequeño parte de la ley, quebramos todo. Somos culpables de todo. Y déjame deciros que en Santiago también, si no me equivoco, yo creo que es en capítulo 4, la palabra de Dios nos dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, para nosotros es pecado. Y la palabra de Dios nos dice ahí en versículo número 8 que debemos amar unos al otro. No debemos tener acepción de personas. Esa acepción de personas no debe estar en la iglesia. Es algo muy feo en la iglesia. No debe estar aquí en la iglesia. Nosotros como cristianos tenemos el deseo de agradar a Dios y no pecar contra Él. Bueno, eso es uno, eso es uno de las leyes de Dios, que no hacemos acepciones de personas. No queremos pecar contra Dios, pues no debemos hacer acepciones de personas. Quizás tú dices, bueno, no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia. Ya hemos hablado de eso. Eso es parte de lo que Jesucristo nos ha dicho también. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno al otro como yo os he amado, que también os améis uno al otro.
Debemos imitar a Cristo. ¿Sabe qué? Cristo fue nuestro ejemplo aquí en este mundo. Y mientras que Él estaba andando físicamente aquí en este mundo, no hay nadie que puede decir que Cristo no los amó. Cristo amó a todos. Y cuando Él fue guindado en la cruz, Él murió por amor para todos. Él murió y pagó el precio para todas las personas. Mire conmigo, y estamos terminando con eso. Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. Yo dije que nosotros debemos imitar a Dios en nuestra vida. Debemos imitar a Cristo. Dice versículo 1 y versículo 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en ¿qué? Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, hermanos, en tu vida, ¿hay acepciones de personas? Santiago capítulo 2 está diciendo que en nuestra vida como creyentes, ese no debe ser. Yo sé que está por todo el mundo, ellos hacen acepciones de personas, pero no estamos hablando de todo el mundo, estamos hablando de nosotros, cristianos, hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice que ese no debe ser parte de nuestra vida. No debe ser en nuestra iglesia, no debe ser en nuestra vida personal. No debemos hacer acepciones de personas. Hermanos, vamos a terminar aquí. Vamos a seguir adelante con eso el domingo que viene, si Dios nos permite. Quiero deciros muchísimas gracias y Dios os bendiga a cada uno de vosotros y espero a ver cada uno de vosotros aquí en la iglesia ese domingo. Dios os bendiga.